6:40 minutos de la mañana, Fernando. Gracias por el pase, porque ya tenemos en nuestro estudio al segundo invitado de Primera Página, José Ignacio Guarino. Él es analista financiero, asesor de inversión, licenciado en Administración de Empresas, corredor público de valores, docente universitario, pero además es presidente de Interbono, casa de bolsa de emprendedores. Obviamente, el tema del día es el ajuste salarial, anunciado el día de ayer de manera muy informal por el constituyente Francisco Torrealba, que además en el incremento anterior también lo había anunciado él, sin ser ministro del Trabajo, sin ser presidente de la República, siendo constituyente, hace el anuncio. Hay que hablar de este ajuste salarial, del monto del ajuste salarial, del alcance del ajuste, pero además de esto, vamos a hablar de ciertas formas políticas en las que fue anunciado este ajuste, porque no se puede llamar aumento, porque resulta que el dólar, desde hace ya algunos meses, llegó a un tope de 24.900 bolívares y nunca se hizo el ajuste salarial. Más de 24.000. Inclusive, nunca se hizo el ajuste salarial. O sea, lo que estamos viendo hoy es un ajuste, no un aumento. Sí. A menos que de aquí en adelante, con el dólar al mismo precio, se aumente el sueldo, eso sí puede ser considerado un aumento salarial. Es correcto. Bien, entonces, ¿alcanza esto que acaban de hacer? ¿Es una medida correcta? ¿Salda la situación que está viviendo el país, por lo menos en una proporción mínima? Bueno, buenos días. Gracias por la entrevista. Disculpen la demora. Pues en los últimos 20 años, 68 aumentos salariales, 33 de ellos corresponden al presidente Nicolás Maduro. Tú que manejas también la forma y la institucionalización y la institucionalidad, sabes que esto tiene que anunciarlo un presidente de la República. Claro, en su defecto el ministro del Trabajo. Exacto. Y hasta allí debería quedar, pero un constituyentista, oye, tú tienes que respetar la majestad de cada uno de los puestos que tienen las instituciones en Venezuela. Por eso quizás estamos tan mal en Venezuela. No, y el anuncio constituyente sale en Gaceta. Y sale con una Gaceta con un tachón y después es que lo rectifican. O sea, la forma es importante. Por eso la institucionalización en Venezuela es tan importante. Ahora, el aumento de 40.000 bolívares soberanos que correspondían a la tasa del mercado, digamos que no oficial del día de ayer, a 2.07 dólares, pasó a 7.77 dólares con los 150.000, porque la gente tiene que tener claro que no son 300.000, claro, son 150.000, porque los otros 150.000 corresponden al ticket de alimentación o en su defecto a que te den la comida en tu sitio de trabajo, porque está prohibido que esos 150.000 bolívares sean pagados en especies o en dinero. Eso es importante. Otra de las cosas, el aumento fue del 73%. Entre los 40.000 bolívares soberanos y los 150.000. Ahora bien, la inflación anualizada este año ha sido del 5.874%. Entonces, y el dólar ha estado alrededor del 3.080%, más 2.587% en este momento. Entonces, es un ajuste, es un aumento. ¿Dónde quedó el petro? Porque Muy si bien. había... Esa era la siguiente pregunta justamente. ¿Qué pasó con el petro? El gobierno ha manejado esta realidad del ajuste salarial con hermetismo y con secretismo. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera los medios dominados por el gobierno, por ejemplo, Correo del Orinoco, Últimas Noticias o el diario Vea, aparece un titular en la primera página en donde hablen del ajuste salarial. No aparece. El presidente Nicolás Maduro no dijo nada el día de ayer sobre el ajuste salarial. Pero en algún momento, cuando se incrementaron las medidas económicas, se habló del anclaje al petro, pero también lo manejaron de una forma muy extraña. El anclaje al petro nunca apareció en Gaceta Oficial. Y lo podemos revisar, revisen todas las gacetas, nunca apareció el anclaje al petro, que hablaban de que el sueldo iba a estar anclado al petro y ibas a ganar medio petro. ¿Qué pasa hoy con el petro? Mira, eso que tú estás diciendo es clave. El petro es un instrumento financiero altísimamente especulativo, como son todas las criptomonedas. Cuando el Ejecutivo Nacional quiso abrogarse a sí mismo o darse a sí mismo la potestad de subir o bajar un precio de un instrumento que no tiene mercado secundario, ese instrumento murió. Además que cuando nació venía con sanciones del gobierno norteamericano. El Ejecutivo Nacional tiene que entender, durante el 2018 hubo 5 aumentos, en este año, si no me equivoco, solo 2 con este. El Ejecutivo Nacional tiene que entender que esto no es un tema de subir salarios, porque estamos en una economía hiperinflacionaria, donde el tipo de cambio se va pegando, va buscando es a la hiperinflación y nunca la consigue. Entonces, con base en eso, ¿qué pasa cuando tú tienes hiperinflación?
al Ejecutivo, cualquiera que sea, pierde poder sobre la política monetaria, queda como algo anecdótico. Entonces, ¿cuáles son las medidas en realidad que hay que tomar? Hay que controlar la hiperinflación. ¿Y cómo controlas tú la hiperinflación? Y esto ya se ha dicho hasta el cansancio, pero es importante lo que tú dijiste hace algunos momentos, que busquemos fuentes, que leamos. Tenemos que empoderarnos de lo que es la educación financiera en Venezuela. En otros países hubo un aumento, y no voy a decir cuál, ¿no? Hubo un aumento, lo que se eliminó el subsidio sobre un combustible, ¿y qué pasó? En menos de 11 días el Ejecutivo Nacional tuvo que revertir esa medida. En Venezuela pasan y pasan y pasan, o no pasan cosas en el ámbito económico, y los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Porque esa es la gran pregunta. Las personas que están detrás de cámara, cuando yo llegué me preguntaron, hace 2 años mi salario eran $200, hoy en día es $7. ¿De quién es la culpa? ¿Qué ha pasado? Y es un salario de $15, pero salen a celebrar que lo llevaron a $15. Yo creo que en Venezuela ganábamos $400 y la gente reclamaba que el salario estaba muy por debajo de lo necesario, de lo requerido. 7.77 dólares, que es el salario mínimo hoy, con el tipo de cambio que cerró ayer al mercado alternativo, es un salario de mendicidad, y hay que decirlo como tal. No hay nada que celebrar. Le pregunto a las personas que están celebrando, bien sea que lo coloquen con $7 o con $15, ¿qué se compra con eso en esta Venezuela dolarizada? Donde además tú tienes un bien hoy en $5, un bien o servicio, ¿verdad, muchachos? Y mañana te lo quieren vender en 15. Es producto de la gravísima distorsión económica que nos da la hiperinflación. Ok, perfecto. Ya tenemos una solución para la hiperinflación, que la has mencionado en reiteradas ocasiones, y por acá han desfilado cantidad de economistas que plantean una solución a la hiperinflación. Pero esto, más allá de la hiperinflación, es una encrucijada económica que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros solucionamos que se aumente el sueldo y que enseguida se aumenten los precios de las cosas en los anaqueles? ¿Cómo nosotros solucionamos que el venezolano empiece a estar en los estándares internacionales del salario, si al estar en los estándares internacionales del salario, los precios van a estar por, no sé, lugares exorbitantes que ni siquiera van a estar en los estándares internacionales? Es decir, Venezuela no va ni siquiera a comer si nosotros ajustamos el salario a los estándares mundiales. Pero es que ya lo estamos. Cuando asistimos a los supermercados, tú que eres cabeza de familia, porque ya lo veo por tu anillo, ¿qué te das cuenta en los supermercados? Ya no hay escasez, porque ya tú ves los anaqueles llenos de todo tipo de productos. Lo que no es Ahora lo que no hay es demanda claro, para satisfacer, o sea, para tomar eso. ¿Y por qué? Precisamente porque tenemos una sociedad empobrecida, donde en cualquier parte del mundo hay productos que son más económicos que en Venezuela cuando comparas dólar contra dólar. Y ahí se ha desatado una dinámica y una polémica, incluso si en Venezuela hay inflación en dólares. ¿Y cómo lo solucionamos? Tienes que tener una economía productiva. Tú no puedes hacer aumentos salariales o decretarlos. Y yo lo he dicho muchísimas veces, la economía no se gobierna por decreto. Pero hoy no hay producción en el país. No la hay. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ante esta realidad? O sea, ya tenemos una realidad que no podemos cambiar de forma inmediata, no la podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer de forma inmediata? Tú tienes que construir políticas públicas, y tú bien lo sabes, que las políticas públicas... Para generar confianza. Exactamente. Además que tenemos un escenario internacional sobre Venezuela bastante particular. Tienes sanciones, tienes varias cosas, no hay dinero fresco que esté entrando a Venezuela, hay personas que quieren invertir en Venezuela, pero ante la falta de credibilidad, institucionalización, marco legal, reglas del juego claras, tú no tienes una economía. Mientras no haya paz política, no habrá estabilidad económica, y para que haya estabilidad económica debe haber paz política. Dentro de las políticas públicas, para quienes seguramente tienen las dudas, hay algo que se llama seguridad social. ¿Okay? Estos programas de seguridad social no necesariamente están ligados a la seguridad del privado, están ligados al tema de la vivienda, al tema de la seguridad social, al tema de pagarle a las personas mayores lo que le corresponde mensualmente, y esto genera ciertos beneficios. Sabemos que son quizás subsidios importantes que asume el Estado, pero esa seguridad social no puede estar deslindada del privado. No. Porque si tú deslindas al privado de esa seguridad, que ya no es social, sino jurídica para el privado, el país llega a donde está llegando. ¿Cómo le generamos confianza al inversionista? Mira, ¿qué podemos hacer? Lo hemos dicho varias veces y no pararemos hasta que se dé. Tú tienes que tener una gran mesa, como si quieres llamarlo mesa, donde tú veas a todos sentados, de concertación económica en Venezuela. Tú no puedes todos los días darle látigo al privado, que el privado es malo, que generar riqueza es malo. No, no.
Tú tienes que sentarte con el privado y como tú bien lo dices, pero dentro de un marco institucional donde todo esté claro, donde no hayan ganancias del 3000% por parte del privado, que son cosas que a veces se dicen y que pasan o pasaron, pero que también el Ejecutivo Nacional no venga y tumbe el tablero cuando le provoque, porque ese es uno de los graves problemas en Venezuela. Nosotros, los que aún hacemos empresa en Venezuela y los que emprendemos en Venezuela, que va ligado de la mano, todos los días tenemos miedo por algo. Sin producción, pero con inversión extranjera o con inversión de los privados, ¿se puede sacar esto adelante? Tú tienes que tener inversión de privados y tienes que tener inversión internacional para reconstruir el aparato productivo. Es decir, que algo más inmediato que la producción podría ser eso, recuperar. Inyección de fondos, sí, obviamente, pero tienes un país bloqueado, tienes un país donde nadie quiere o puede poner un dólar. Entonces, el tema es y esas son decisiones gubernamentales. El gobierno, eso está en manos del gobierno. El gobierno tiene en sus manos el poder de estrancar la gravísima situación económica que deriva en una gravísima situación social en Venezuela. ¿Cuál es la decisión correcta para hacer una apertura total, para que la inversión venga, para que el privado o inclusive la inversión transnacional sienta seguridad en el país? ¿Qué tiene que decir el presidente Nicolás Maduro Lo primero hoy? que tiene que hacer el Ejecutivo es deslastrarse y separar lo que es el dogma político de lo pragmático en lo económico. Muy bien, eso es interesante. Tú no puedes seguir con un tema de que el empresario es malo, que el Estado tiene que ser un Estado capitalista. O sea, el Estado se convirtió en un Estado capitalista y no ha sido eficiente. Bueno, yo diría que hasta en una plutocracia. Aquí gobiernan los que tienen dinero y los demás no. Eso que tú acabas de decir es clave, porque lo analizábamos hace un par de semanas en un comité de inversión que tenemos en la empresa donde trabajo. Y decíamos que los únicos que ahorita pueden vivir en Venezuela medianamente bien son los que acumularon un patrimonio en divisa. ¿Y cuánto es ese porcentaje? También lo hablábamos hace una semana. Hay que contar quiénes están en el gobierno, ese es el porcentaje. Y quizás otros que no están en el gobierno directamente estuvieron en otros o hicieron negocios, porque eso también hay que... Claro. Todo tiene sus grises, ¿no? Eso es importante. ¿No? Pero siempre vinculados. Obviamente, y te invito a que te leas un libro genial, e invito a que lean a los televidentes ese libro, el profesor Maxime Ross, Capitalismo salvaje o Estado depredador. Ahí se ve cómo históricamente en Venezuela ha sido el desarrollo de los empresarios de la mano de los gobiernos. Entonces, el empresariado privado tiene que ser emprendedor. El modelo rentista petrolero, donde el Estado te distribuía la renta, se acabó. Aquí cada uno de nosotros tenemos que generar renta. Y para eso tiene que haber confianza y credibilidad. Claro. Ahora, ya te preguntaba qué teníamos que hacer para recuperar esa confianza, pero tampoco es menos cierto que en Venezuela existe un problema institucional bastante grave, en donde tú para emprender un negocio tienes que pagarle a no sé quién para poder establecer el inmueble, número uno, luego establecer el inmueble, pagarle a no sé quién para conseguir los permisos, porque es mentira que en el ministerio te van a dar los permisos, sino por debajo de cuerda pasas algo de dinero. Es decir, los procesos están viciados. Sí. ¿Cómo recuperas confianza con procesos viciados? A una persona que viene, por ejemplo, de un país europeo donde los procesos normalmente no son viciados, tú le dices que tienes que pagar 2.000 euros bajo cuerda para que te den los permisos. Te va a decir, no, eso no es correcto, ¿por qué no me dan los permisos y ya? Sí. En Venezuela, para tú establecer una empresa, como mínimo son 300 días. Eso te habla de lo complicado que es hacer empresa, hacer emprendimiento en Venezuela. 300 días, si no la tienes que construir. Exactamente, 300 días nada más en términos burocráticos. Un año prácticamente calendario, porque el año comercial, ¿cuánto te dura? 360 claro. días el año comercial. Entonces, te quedan 2 meses después que puedes sortear todo eso para hacer empresa. Entonces, la institucionalización. Aquí hay más leyes que personas, pero las leyes no se cumplen. Nosotros tenemos que cerrar la entrevista, lamentablemente, con la última pregunta. ¿Cuánto tiene que ganar el venezolano? Mira, eso de cuánto tenemos que ganar y cuánto tiene que ser el salario mínimo, tenemos que voltearnos y ver cuál es nuestra realidad, la realidad particular del venezolano, porque eso es un detalle para cerrar la entrevista. Aquí no podemos construir ningún modelo que importemos. Venezuela es una sociedad sui generis y nuestra idiosincrasia es única. Así que decir que tenemos que ganar... Nada que aplaudirle al gobierno en estas últimas medidas respecto a los privados. En mi opinión, como José Ignacio Guarino, no, porque estás ahorcando al empresario privado, porque el gobierno puede imprimir todo el dinero que le dé la gana, pero el privado no, y este 73% afecta al privado. Es decir, esa apertura de cambio no existe. Hasta ahora no, tú sigues ahorcando al empresario privado. Esa es mi humilde opinión y visión personal. Bueno, muy bien, interesante. Uno de los únicos economistas que nos ha dicho esto acá en el programa. Quizás porque soy licenciado en Administración de Empresas y no economista. Es verdad, porque no eres economista, pero la apertura cambiaria para
José Ignacio Guarino, no existe, a quien le agradecemos además Gracias por la su entrevista. presencia Excelente. acá en nuestro programa. 7:55 minutos. Nos vamos al corte, ya venimos con más.